ustedes nos digan. ¿Ya? Ya está, empezó, muy bien. Bueno, buena tarde para todos y para todas. La verdad que con Mónica también coincidimos, Claudia, con esto que mencionabas al inicio del 2 de octubre, que nos serviría hoy en día un parteaguas para la reconstrucción también de la memoria histórica, ¿no? También pensarnos en el presente y también en el futuro, ¿no? O sea, como sociedad en su conjunto, creo yo, ¿no? Justo hoy coincidía que le decía a Mónica, también Katy, una colega, Katy Inclán, me escribió un mensaje que hoy también se está llevando a cabo una movilización importante en Argentina, o sea, por el presupuesto universitario, ¿no? También como estos temas continúan en la agenda de América Latina, ¿no? Así que queríamos señalar eso. Bueno, nuestra presentación, bueno, también agradecerte por la invitación, siempre participamos en este seminario, que es un gusto para Mónica y para mí siempre poder venir a compartir. Nosotros somos fanáticos de la investigación, de la metodología, y siempre nos gusta abrir el diálogo, exponer nuestros trabajos. Creo que para que sea un insumo en este momento, que creo que también están iniciando su camino por el posgrado, ¿no? Por lo menos Fer, que yo lo conozco, que soy su director en este momento de la maestría, justo está iniciando con el recorte del objeto de estudio, el problema, la revisión de los antecedentes y demás. Entonces, bueno, nuestra presentación se titula La relación, teoría y metodología en los proyectos de investigación, o sea, una nota al pie que siempre mencionamos, que tanto Mónica como yo tenemos una visión, o sea, una mirada que es estrictamente desde el marco de la sociología y la educación, ¿no? O sea, nosotros somos socióloga y sociólogo, o sea, de formación, desde licenciatura. Exacto, también, o sea, con nuestros propios sesgos, pero somos, bueno, eso de licenciatura, pues hicimos también maestrías en sociología, y para completar el doctorado también lo hicimos en sociología. Así que varias de nuestras reflexiones, o sea, varias de nuestros aportes se inscriben en esta mirada, ¿no? En una mirada sobre todo sociológica en ese sentido. Bueno, y el énfasis de la presentación, pues agradecer también por la invitación, es un gusto estar con ustedes. Y pues ya entrados en la presentación, comentarles que el énfasis es esta relación que consideramos fundamental en la investigación, en toda investigación, que es la de la teoría y la metodología, ¿no? Que pareciera en muchas tesis que están disociadas, ¿no? Que hay un capítulo teórico, el marco teórico, que pues está como un poco apéndice ahí, ¿no? de adorno, luego decimos nosotros, porque parece que no tiene tanta relación ni con el problema, pero tampoco con la metodología y con los resultados, ¿no? Entonces, justo la presentación se centra en esta relación y en la importancia que tiene para la investigación desde la mirada nuestra, que es desde la sociología. Sí, yo coincido con esto que decía Mónica al inicio. Y creo que eso es un gran desafío en este momento que se encuentran iniciando estos primeros pasos, ¿no? en el posgrado. Nosotros en general pensamos, o sea, partimos lo que son los diseños de investigación. Un minuto que había los compañeros que llegó Ricardo, que lo conozco. Sí. También por eso lo vi, este de aquí. Estábamos esperando. Reprobado. Buenos días. Aunque no se puso. Sí, no, bienvenido, gracias. Ya estamos completos, gracias. Ya estamos empezando, ¿eh, chicos? Sí. No. Sí. Si quieren, me hago para acá. ¿Sí? Lorena, Sí, claro, adelante ahí. Gracias, perdón, Mónica, gracias. Bien, Rápidamente retomar, ¿no? Sí, claro. La presentación, bueno, nos va a echar todo el toro, ¿no? Vamos a decirles. Ricardo ya no conoce. Sí, ¿no? ¿Qué es la relación de la teoría con la metodología desde una mirada sociológica? El resumen. Ahora sí ya. Bueno, continuamos, ¿no? Esto que estaba mencionando Mónica para ampliar un poco, ¿no? O sea, nosotros partimos
Sobre todo creo que es importante para este momento que tenemos su trayectoria, los inicios, en estos primeros pasos en el marco aquí del programa de posgrado maestría, también doctorado en pedagogía. Nosotros concebimos en general, o sea, lo que decíamos, los diseños de investigación, o sea, con base en tres grandes componentes. Siempre partimos de esto. Un primer punto, y creo que todos y todas los que están aquí deben estar batallando ahora con eso, que se trata de justamente poder delimitar objetivos y preguntas de investigación concretas, ¿no? Preguntas de investigación que sean viables dentro justamente, seguramente se lo habrán comentado sus asesores y sus asesoras, dentro, bueno, de líneas de aquí del posgrado, de áreas de investigación en el campo educativo y demás. Ese es como un primer componente general. Y los otros dos componentes que nos interesan, o sea, sobre todo, justamente son la cuestión de el enfoque teórico, ¿no? O sea, que le demos a nuestro trabajo. O sea, cuál es el papel de la teoría, o sea, en lo que son los procesos de investigación en ciencias sociales y en humanidades, y esto que decía Mónica, porque muchas veces nos encontramos con grandes marcos teóricos que muchas veces el sentido común piensa que debido a la extensión se trata de grandes marcos teóricos sin que tengan ningún correlato con las cuestiones de los análisis. No, o sea que en definitiva se convierten en apartados totalmente estáticos en los procesos de investigación, en las tesis, en los productos de tesis, que después nunca se retoman. Y eso es una de las cosas que tanto a Mónica como a mí en general nos preocupan y nos interpelan mucho en estas cuestiones de los diseños. Y un tercer gran componente justamente es el cómo, es decir, la metodología. ¿Cómo voy a abordar mi pregunta de investigación? O sea, ¿qué datos necesito? ¿Qué tipo de instrumentos? ¿Qué tipo de enfoques? ¿Qué voy a preguntar en mis guías de entrevista? ¿Voy a dejar que la realidad me hable ahí? ¿Voy a ir a hacer un trabajo de campo y pienso que todo es inductivo? ¿O voy a ir a hacer un trabajo de campo con algunos conceptos revisados, o sea, que me puedan justamente orientar? Entonces nosotros partimos en general de estos tres grandes componentes, ¿no? Que son como un sustento importante para el desarrollo de lo que son las investigaciones del campo. Y bueno, desde nuestro enfoque sociológico no hay investigaciones sin teoría, ¿no? O sea, una investigación tiene que estar sustentada en un cuerpo teórico que justo eso le dé una base para los otros pilares, que es la metodología y también los resultados, ¿no? Este diálogo que tiene que haber en estas tres partes, ¿no? Entonces, desde este enfoque no hay investigación ni en ciencias sociales ni en humanidades sin teoría. Siempre hago un comentario, ¿no? Para poder aterrizarlo esto que decimos, y lo comento mucho, seguimos con Mónica también cuando damos clases de licenciatura, ¿no? Los datos por sí solos no nos dicen nada. Es decir, el día de mañana, si alguien de aquí está interesado en hacer algo como Ricardo, unas entrevistas, perdón Ricardo, ya conozco tu ejemplo, o el de unas entrevistas con actores educativos, maestros, directores y demás, pero el que lo va a interpretar, o sea, va a ser él. Los datos, si él los levanta, por sí solo no le van a hablar. El que le da una interpretación analítica va a ser Ricardo en función de una corriente teórica, en función de un conjunto de actores, en función de un conjunto de conceptos que él decida y que él los haga justamente, que esos conceptos justamente puedan dialogar con tu material empírico, ¿no? O sea, nada más para complementar esta idea que menciona Santiago, ¿no? Es lo mismo tanto en investigación cualitativa como cuantitativa, ¿no? Nos ha tocado también ver investigaciones, ¿no? Que ahora con el uso de la inteligencia artificial utilizan un manejo impresionante de modelos estadísticos y de la inteligencia, pero es como el fetiche además, pero es como si metieran todo a la licuadora, ¿no? Pues vamos a meter todas estas variables en el modelo y no hay un sustento teórico detrás. ¿Por qué estamos metiendo esas variables? ¿Qué nos quieren decir esas variables, ¿no? Entonces, esto pasa tanto en quali como en quanti o en investigaciones mixtas, ¿no? Pero bueno, retomando. Entonces, el nivel de la teoría, desde la sociología, esto es muy importante decirlo, hay teorías mucho más generales, sociológicas, que tratan de explicar cómo funciona la realidad social. Eso que es la sociedad, cómo nos organizamos, cómo vivimos como seres humanos en sociedad. A ese tipo de teorías
se les llama en sociología teorías generales y justo tienen mayor abstracción, no solo del campo educativo, sino como les menciono, como del conjunto de la sociedad, cómo funciona el mundo. Cuando se acordará Parson en sociología. Exacto. El mundo y sus alrededores. El mundo y sus alrededores. Pero cuando estamos investigando, por supuesto, estas teorías son útiles, pero en realidad las que nos van a servir mucho más son las teorías del alcance intermedio. Este concepto lo desarrolla Merton, un sociólogo, que lo que justo dice es, pues esas grandes teorías sociológicas tratan de explicar el mundo, pero hay otro conjunto de teorías enfocadas a temas específicos, entre ellos la educación, por supuesto, ¿no? Y por supuesto otros temas como la cultura, la política, el deporte, muchísimos otros temas. Esta es una de las cuestiones que vemos más en los trabajos de tesis de estudiantes de licenciatura, pero también de posgrado, que quieren agarrar estas grandes teorías y desde ahí hacer sus investigaciones. No solamente eso, quizás que quieren aplicar enfoques teóricos, y esto lo hemos discutido con Claudia, ¿no? Varias veces, ¿no? Pensados en otros contextos completamente distintos a la realidad latinoamericana y quieren trasladar sistemáticamente conceptos a diferentes situaciones, ¿no? Eso también merece una reflexión, ¿no? Y por supuesto, el emplear estas teorías generales pues implica que los estudiantes tengan que dar saltos mortales para luego decir cómo la lucha de clases va a explicar su problema de un concepto pedagógico, el clima del aula, ¿no? Entonces, y hacen justo saltos mortales y manomas para tratar de explicar eso, ¿no? Entonces, una primera cuestión que consideramos importante es, por supuesto, considerar estas teorías generales, pero estas de alcance intermedio provienen muchas de ellas de principios o fundamentos de las generales, ¿no? Estas teorías de alcance intermedio se enfocan en un tema específico, pero además tienen un componente empírico que permite justo llevar esos conceptos a hacerlos observables. Ahora esperemos que quede un poco más claro. Exacto, son teorías que justamente sobre una particularidad de la realidad que nos interesa analizar, y esto que decía Mónica es fundamental, ¿no? Son teorías justamente que nosotros pensamos que se puede hacer un vínculo con la cuestión empírica, ¿no? Lo que nosotros decimos. Y ahí está justamente el nexo tan importante, el vínculo entre lo que sería la medición de los conceptos aterrizados justamente en datos. Exacto. Entonces, la teoría desde esta postura atraviesa todo el proceso o varias etapas del proceso de la investigación. Una primera etapa tiene que ver con el planteamiento del problema. Y desde que empezamos a definir, yo quiero estudiar deserción, yo quiero estudiar Los directores, liderazgo de los directores, ¿no? Desde ahí estamos utilizando conceptos. Liderazgo escolar. ¿No? Deserción, liderazgo escolar, trayectoria. Trayectoria. Conceptos que, por supuesto, tienen un referente en teorías de alcance intermedio, enfocadas a temas específicos de educación. Ahí, un paso muy fundamental es la revisión e incorporación de investigaciones previas. Investigaciones que se hayan hecho en nuestro contexto, en el país, en el nivel educativo que estamos analizando, pero también investigaciones que se hayan hecho en otros contextos. Este paso ahora lo vamos a explicar más adelante, justo con el documento que ustedes revisaron. Y también en el planteamiento del problema, la teoría nos va a ayudar justo a plantear hipótesis, ideas o supuestos de cómo creemos que va a ser el comportamiento de eso que queremos investigar. De cómo va a ser el liderazgo de los directores, ¿no? La deserción, qué factores influirán en ella, en las trayectorias lo mismo, si hay elementos que influyan o no. Entonces, en este primer paso, la teoría nos permite justo plantear conceptos que provienen sí de la revisión de otros trabajos, pero también ideas, supuestos o hipótesis sobre cómo pensamos que va a ser. Sí, sobre todo aquí pensando, o sea, esta también, o sea, este gran desafío que siempre, que todos nos enfrentamos, ¿no? O sea, cuando estamos haciendo esto en nuestros programas, hasta ahora, cuando nosotros hacemos un proyecto, estamos enviando una ponencia, un congreso, que es justamente pasar de un tema a un problema, ¿no? O sea, ¿cómo poder problematizar
problematizar un tema de investigación, ¿no? Entonces con Mónica justamente lo pensamos en esa forma, ¿no? O sea que ahí también interviene la teoría, con esta cuestión conceptual, ¿no? Que también nos va a delimitar en función, bueno, ¿con quién vamos a discutir? No vamos a discutir con el mundo y sus alrededores, nos vamos a circunscribir en algunas líneas, en algunas corrientes, en algunos autores específicos. Y esto que dice Mónica, bueno, desde ya la relevancia de lo que es la revisión también de los estudios antecedentes, ¿no? O sea, es muy difícil inventar el hilo negro, la pólvora, ¿no? Yo siempre digo que esa revisión de los estudios antecedentes es central porque también nos van a abrir oportunidades. ¿Qué falta en un campo de estudio? Nos vamos a indicar hacia dónde también poder dirigir la mirada, ¿no? Porque hay temas o hay alcances de investigación que son de corte más exploratorio, pero también hay temas de investigación que se han revisado, mucho, ¿no? Bueno, en un segundo momento, la teoría también nos va a ayudar en el diseño de la investigación. Ya sea como una herramienta para el diseño, les decíamos, la revisión de estudios antecedentes es fundamental porque tenemos que saber cómo lo han hecho otros, qué hicieron, qué datos utilizaron, qué técnicas, qué estrategias, qué tipos de poblaciones analizaron, y eso nos va a permitir también a nosotros justo plantear hipótesis o supuestos que nos permiten después plantear un diseño de investigación. Ver las fuentes de datos, si son accesibles o no, los lugares donde podemos llevar o desarrollar el trabajo de campo, darnos idea también de eso, pero también, por ejemplo, los instrumentos para recolectar información. Ya lo decía Santiago, las guías de entrevista, los cuestionarios, bueno, en pedagogía como que es más cualitativa la cosa, ¿no? Pero sí, las guías, pero también, por ejemplo, las guías de observación. Muchas de las investigaciones en educación se basan en cuestiones etnográficas y que muchas veces llegan los estudiantes a observar sin una guía de observación, sin tener fijo qué es lo que quieren observar. Entonces, a nosotros nos gusta mucho esta cuestión de poder decirlo diseño. Exacto. Porque, o sea, lo comentamos siempre con nuestros estudiantes, porque a lo largo de los procesos de investigación, o sea, todo el tiempo estamos tomando decisiones de los propios investigadores y investigadoras, decisiones que son teóricas, ¿no? Problematizar conceptos, decisiones que son metodológicas, o sea, decisiones en la construcción de nuestros instrumentos de recolección de información y demás, ¿no? O sea, la investigación, yo siempre creo, no es algo estrictamente lineal en eso, ¿no? O sea, todo el tiempo, o sea, vamos tomando decisiones en esto que decía, en función de la teoría, muchas veces también en la cuestión, y esto es muy importante, o sea, siempre lo mencionamos en cuanto a la disponibilidad de la información, ¿no? O sea, que la información esté disponible, que pueda realizar un trabajo de campo etnográfico en una escuela. Bueno, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si lo puedo hacer? Pero ¿qué sucede si no tengo el ingreso, no tengo el acceso? Bueno, hay que cambiar los objetivos o cambiar el caso. Todo el tiempo vamos a estar ahí tomando esas decisiones. Y bueno, ya hay que dar cuenta de esas decisiones y de sus posibles sesgos que implican en el apartado metodológico. Entonces, bueno, vayan un poquito más. Justo en esta parte de la construcción de instrumentos de recolección de información, las guías de entrevista, las guías de observación, los cuestionarios, la operacionalización es fundamental. ¿De qué va esto de la operacionalización? Es básicamente transformar un concepto, yo les digo a mis estudiantes de sociología, por supuesto, que es como si estuviéramos desmenuzando un concepto, ¿no? Entonces tenemos, acá les pusimos un ejemplo, trayectoria escolar previa de una investigación que se desarrolló sobre elección de carreras, de sociología en específico, y las autoras tienen este concepto de trayectoria escolar previa. Ese gran concepto que ya está en teorías específicas, teorías de alcance intermedio. Entonces, ellas van desmenuzando este concepto en distintas variables o dimensiones, tipo de escuela previa, donde cursaron los estudios, sus encuestados en este caso, y qué resultados escolares tuvieron. Pero lo van desmenuzando más, ¿no? Hasta llegar a indicadores. Estos indicadores les permiten a las autoras de este trabajo no solamente la construcción de esta pregunta en específico para un cuestionario, sino
también hacer observable este concepto de trayectoria escolar. ¿A qué nos vamos a referir cuando decimos trayectoria escolar? Ellas dicen a los tipos de escuela que cursaron los estudiantes de sociología antes de elegir la carrera, pero también a cómo les fue en esas escuelas. Es decir, qué promedio tuvieron, en qué áreas tuvieron mejores resultados y en cuáles peores, ¿no? Ya saben que cuando dicen, bueno, pedagogía, sociología, dicen no vamos a llevar matemáticas porque siempre me fue mal, ¿no? Y de ahí también la importancia de tomar estos indicadores para ver. Esto, o sea, sobre todo pensando en aquellos trabajos de tesis y demás que tratan como fuente de datos, nosotros decimos primaria, ¿no? Donde los investigadores y las investigadoras justamente tienen un desafío de construir un instrumento de recolección de datos. En este caso, lo que está diciendo Mónica, un cuestionario, ¿no? Estandarizado, ¿no? Ahora, diferente es el caso de otros colegas, o sea, que puedan retomar para sus tesis, para responder una pregunta de investigación, fuentes completamente secundarias. Eso también es válido, no sé, o sea, fuentes de la SEP o fuentes del INEGI, dependiendo lo que es su pregunta de investigación, ¿no? O sea, en ese caso, sobre todo cuando se trabajan con datos secundarios, a mí por lo menos me interpela mucho, o sea, que nunca hay una reflexión y volvemos a la cuestión del marco teórico. Muchas veces se piensan, se construyen estas cuestiones conceptuales, de discusión, y se utilizan justamente datos elaborados por otros investigadores, por otras investigadoras, por otras instituciones que tienen quizás objetivos completamente distintos. Entonces yo creo que para esa reflexión, sobre todo cuando se trabaja con información secundaria, o sea, hay que ponernos a reflexionar, bueno, realmente los datos que estoy tomando se empalman o no, o sea, en qué medida hay cierta correspondencia con estas discusiones conceptuales y demás. Y una cosa más para completar esto que decía Mónica, que a mí también me parece fantástico de los procesos de investigación, que esto es una forma, en este caso, de reconstruir la trayectoria, o sea, lo que se puso aquí las autoras, ¿no? Lo que es el concepto de trayectoria escolar. Y eso proviene de una definición conceptual que las autoras dan en su perspectiva, porque es un enfoque analítico. Otra persona, otro investigador y otra investigadora, también dependiendo de su pregunta y de su posicionamiento teórico, puede hacer este proceso completamente distinto, ¿no? Yo siempre le comento a mis estudiantes para poder aterrizarlo, la pobreza. Imagínense lo que es ese concepto. Es un concepto teórico, que en definitiva tiene consecuencias en la acción de la política. El INEGI lo puede medir de una manera determinada, da una definición con un conjunto de indicadores, el CONEVAL puede dar otra. Hay una que es correcta o incorrecta. Depende cómo se está midiendo, depende de su posicionamiento teórico, su construcción de indicadores y demás, ¿no? Y lo mismo en este caso, otra persona puede medir la trayectoria de otra forma completamente distinta, ¿no? De ahí que tiene que haber justo esta concordancia entre este gran capítulo teórico, ¿no?, con los instrumentos que estemos desarrollando, con los conceptos. Ah, claro, por supuesto, Santiago puede entender la trayectoria de una forma, pero yo en esta tesis la voy a entender así. Y eso tiene que quedar muy claro. Y me voy a basar en tal autor y además la voy a complementar con este otro que no solamente ve los resultados, sino también ve las aspiraciones de los estudiantes. Esa es la concordancia que consideramos que es muy importante establecer. Bueno, otro de los que también lo mencionamos al inicio de la presentación, ¿no? En qué otra etapa para nosotros la teoría es fundamental, ¿no? O sea, la cuestión justamente de lo que es el análisis de los resultados, ¿no? O sea, la idea justamente que cuando estamos, o sea, analizando, bueno, si se aplicó un cuestionario, una vez aplicado el cuestionario o entrevistas, justamente poder volver a la teoría, ¿no? O sea, volver a la teoría para que nos sirva justamente como un lente para darle una interpretación a nuestros hallazgos, ¿no?, de investigación. Claro, ver qué tanto eso que nosotros encontramos concuerda con lo que los autores que revisaron dicen. ¿Qué tal si es totalmente diferente? O que estamos encontrando un elemento distinto que no habían visto los otros autores. Pero nuevamente repetimos, ¿no?, el capítulo del marco teórico se queda estático y entonces no regresa también a los resultados para hacer ese contraste.
o muchas veces nos encontramos con cosas extremadamente descriptivas, ¿no? O sea, por eso sin ninguna interpretación. Pero esto que decía Mónica, sobre todo, esto que decían, en diseño quizá más estructurado como lo que son los cuantitativos, ¿no? O sea, pensar, o sea, hipótesis anterior a la recolección del dato y en función de los datos justamente poner a prueba ciertas hipótesis de trabajo. Distinto también son, o sea, indagaciones de corte cualitativo, ¿no? Que tienen diseños completamente distintos, diseños donde sus componentes están en relación todo el tiempo y donde en el trabajo de campo justamente pueden surgir determinados elementos, ejes, dimensiones que se tendrían que incorporar en el trabajo. Bueno, y con este esquema queremos resumir prácticamente todo esto que les acabamos de decir, ¿no? Y poner énfasis en que la teoría está como en el corazón, en el centro de las investigaciones, que en todo momento tiene que estar pues en constante comunicación, ¿no? Por así decirlo, con las preguntas de investigación, pero también con pues los diseños metodológicos que empleemos y finalmente con la evidencia que recojamos de información, con los análisis que hagamos, ¿no? Tiene que estar en constante diálogo en todo momento, ¿no? Y tenerla siempre presente, porque si no la dejamos ahí, ya acabé mi marco teórico, ya ahí se quedó ese capítulo, a lo que sigue, ¿no? Bueno, una de las cuestiones centrales que también mencionamos al inicio de la presentación trata de lo que es justamente la revisión de lo que son los estudios antecedentes, ¿no? O sea, que me imagino que todo el grupo lo está haciendo cuando damos nuestros primeros pasos en el marco del programa, es revisar, bueno, qué o sea, hicieron otros investigadores y otras investigadoras al respecto, justamente para esto que decía Mónica, ¿no? Primero para poder familiarizarnos, para poder, o sea, determinar, bueno, metodologías predominantes en un campo de estudio, identificar conceptos y también identificar resultados y demás, ¿no? Exacto. Hacemos mucho énfasis en esta parte porque consideramos que es fundamental desde el planteamiento del problema, ¿no? Entonces, por eso también les pasamos ese documentito con el que nosotros hicimos la revisión para un capítulo de los estados del conocimiento del COVID, de 10 años de qué se había hecho sobre educación y movilidad social, ¿no? Y hacemos énfasis también porque nadie nos enseña a hacer esto. O sea, todo el mundo tenemos distintas estrategias, ¿no? No decimos que unas son mejores que otras, pero en realidad hay veces que ni siquiera buscamos bien, ¿no? O sea, llegan los estudiantes y es que no hay trabajo sobre mi tema, ¿no? Ese es un clásico. Y uno empieza a meter conceptos y salen así 400,000 referencias, ¿no? Entonces, sí queremos hacer énfasis en esta parte por eso, por la importancia y porque también no nos enseñan a hacer esta revisión, uno va aprendiendo en la práctica, ¿no? Entonces es un poco la manera en que nosotros la hacemos. Justo nosotros partimos de estas 3 etapas, ¿no? La detección, consulta y obtención de la bibliografía, desde la búsqueda, que ya se los explicábamos ahí en el documentito, por eso también se los pasábamos para no detenernos tanto en esta parte, desde seleccionar los textos, esos que se relacionan más con lo que estoy haciendo, los más recientes, la obtención de la información, descargar todo eso porque luego se pierde en la red, ¿no? Pero además descargarlo y organizarlo, no en la carpeta para leer, ¿no? Donde tenemos 400,000 archivos, pero además como se bajan en internet, ¿no? O sea, con el número de F416, no sé qué tanto, no, sino realmente hacer un trabajo de organización de ese material. Desde nombrar los archivos hasta clasificarlos en carpetas donde nosotros podamos acceder y saber de qué materiales estamos hablando, ¿no? Sí, también los podemos organizar, o sea, por tipos de productos, ¿no? Exacto. O sea, desde ponencias, capítulos en libros, artículos en revistas indexadas. Bueno, un segundo paso se refiere a la extracción y sistematización de la información. También, les decía, cada quien lo va haciendo como Dios le da a entender, ¿no? Y siempre
como el ejemplo de que en algunos posgrados lo que hacen es que los estudiantes empiecen a utilizar O sea, no solo pusimos, bueno, la redacción de un texto crítico, la elaboración de un marco teórico, un enfoque teórico, sí. Bueno, y ahí sí estas son algunas recomendaciones. Consideramos que para los estudiantes de licenciatura, pues está bueno hacer fichitas, ¿no? De las investigaciones que van encontrando y que van revisando y que planteen, bueno, qué hicieron esas investigaciones, cuáles fueron sus metodologías, cómo definían conceptos. Pero ya para el nivel de posgrado, o sea, eso ya no es como, se tiene que rebasar ese paso, ¿no? Porque entonces lo que nosotros proponemos es que tiene que ser un texto argumentativo y analítico de esa revisión que se hizo. No solamente como la colección Sí, o sea, y lo mismo, ¿no? También que los desarrollos teóricos o los enfoques teóricos no se conviertan en glosarios, ¿no? De un concepto uno tras otro, ¿no? Sino la forma que podamos, o sea, establecer que esos conceptos, o sea, estén en diálogo constante, ¿no? Y pensar conceptos y demás, o sea, que estén justamente relacionados con las preguntas y los objetivos, ¿no? Me voy a regresar al primer punto, porque también lo que hemos encontrado mucho en las investigaciones, o en las tesis que nos toca revisar, en artículos, es que se confunde mucho dar cuenta del contexto sociohistórico donde se está desarrollando eso que a nosotros nos interesa analizar con el marco teórico. Entonces sí hay que hacer pues mucho énfasis en esto porque pasa muy seguido, o los antecedentes, ¿no? Muchas veces, bueno, esta cuestión del contexto y sociohistórico y demás es importante sobre todo en la propia problematización de mi objeto de estudio, ¿no? O sea, tener justamente en cuenta el contexto, ¿no? Para darle un sentido. Sí, y bueno, el último punto justo de que pues esta revisión no concluye, ¿no? Sino que muchas veces estamos ya haciendo el capítulo de conclusiones y nos encontramos otro artículo más, ¿no? Que puede redondear mucho de lo que nosotros estamos haciendo. Entonces, no es como que ya tengo mi capítulo del marco teórico ya cerrado, finalizado, me voy con los que siguen, sino siempre hay que estar buscando otros trabajos, revisando otros trabajos, porque bueno, esto de la producción del conocimiento hay muchísimo diario, ¿no? Bueno, esto también, ¿no? O sea, ya